Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña Ricardo Granado. Ricardo, buenos días. Muy buenos días. Subdirector editorial de San Pablo. Sí, así Una es. editorial señera y amiga de esta casa y colaboradora desde hace mucho tiempo. Lo primero, bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? A vosotros por invitarnos. ¿Qué tal de estas primeras semanas, estos primeros meses en el puesto? Bueno, pues intensos, interesantísimos y pues bueno, llenos de proyectos, de ideas, de enfoques, muy bien, muy rico. No eres paulino, pero ¿de dónde vienes, Ricardo? Efectivamente. Soy, como tú muy bien has dicho, soy laico. Lo que pasa es que todos estamos, bueno, pues de alguna manera implicados en ese anuncio del Evangelio como cristianos. Entonces, en ese sentido sí me puedo considerar paulino, como nos podemos considerar todos, en el sentido de que todos estamos invitados a esa evangelización, ¿no? Por todos los medios, por todos los caminos del hombre de hoy y bueno, ya sabes que carisma. la familia paulina, su carisma principal es el de la promoción, vamos, la evangelización, la promoción del ser humano en todos los ámbitos y de la cultura, usando para ello pues cualquier medio a nuestra disposición. Las nuevas tecnologías son la nueva, digamos, el nuevo Areópago que decía Juan Areópago, Pablo II, sí, el el nuevo, rincón donde la plaza nuevo donde lugar desde donde anunciar el Evangelio. Eso entonces es. pues de alguna manera todos estamos invitados a esa misión evangelizadora y entonces bueno, pues por los caminos de la vida y de la Iglesia pues San Pablo es un laico, además. Un trampolín tan bueno o mejor como cualquier otro. Eso es. Para hacer este anuncio del Evangelio. San Pablo es una editorial, es una cadena de librerías, es muchas cosas. Vamos a hablar, si te parece, de algunos de los proyectos editoriales de ahora y del futuro. Comenzamos por uno de los más novedosos y de los más conocidos por la actualidad, la propia actualidad. Es una de las editoriales españolas que ha lanzado en tiempo récord Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, la exhortación apostólica de Francisco, que no es una encíclica, pero es un texto cuando menos programático. Como si lo fuera. Si lo fuera. Realmente, tú lo has dicho bien, no es una encíclica, pero podríamos considerarlo... Es el texto que verdaderamente tal. Comienza a definir el pontificado Aquí de nuestro Francisco. pontífice actual, Francisco, pues realmente ha vertido todo lo que está en su cabeza, en su corazón y en su concepción de lo que van a ser los próximos años, los caminos por los que va a caminar la Iglesia durante su pontificado. Y además eso pues con un lenguaje precioso, un lenguaje sugerente, un lenguaje que llega al corazón, no solo a la cabeza, fácil de entender, pero al mismo tiempo volviendo a poner de relieve lo esencial de nuestra fe, lo principal, aquello que precisamente en momentos parece de turbulencias, de crisis y tal, es a lo que hay que volver, a lo esencial del Evangelio, al encuentro con Dios y desde ese encuentro con el Dios de la vida, del amor, digamos, la persona se llena de alegría y de esa alegría nace el quererlo comunicar. De ahí el título de la alegría del Evangelio, claro. Que en el fondo no. El Evangelio es una buena noticia, con lo cual es claro. alegre. Dicen que en tiempos de temporal hace falta verificar las raíces. Pues esta exhortación justamente viene a eso. Es decir, se caen las ramas muertas y lo que queda es lo esencial. Una llamada al optimismo, pero también al compromiso, que parece que aquí todos son jiji, jaja, muchas risas, pero el mensaje de Francisco es muy exigente. Exactamente. Es muy exigente. El hecho de que sea una exhortación, probablemente la primera, no sé si en la historia, pero al menos en muchísimo tiempo, escrita originalmente en nuestro idioma, vosotros como editores, ¿qué supone? Porque no es que el texto original sea italiano, o sea, el pensamiento, aunque es verdad que es argentino y hay tonalidades distintas al español, al castellano de acá, pero sí es... ¿Cómo es el trabajo a la hora de editar un texto así? Bueno, primero, aparte de los aspectos obvios de facilitarnos la labor editorial, pues de lectura, traducción, corrección, etcétera, que lógicamente pues para los escritores, para los lectores de lengua castellana es una ventaja porque todo se agiliza, todo ese proceso editorial se agiliza y podemos disponer de las palabras del Papa Francisco más rápido. Pero más allá de este aspecto, lo que sí que nos aporta es una
una frescura y la posibilidad de sintonizar con la sensibilidad del Papa, pues de una manera inmediata, de una manera directa, ¿no? Entonces, de alguna manera, acerca el corazón de la Iglesia y el corazón en este caso del Santo Padre, al corazón de todos y cada uno de los cristianos, en este caso también de lengua española, ¿no? De lengua. Entonces, para nosotros es muy agradable leerlo, porque además realmente tiene un estilo muy, muy accesible, muy fácil, sí. y que deja muy claras las cosas fundamentales y se lee a gusto. No hace falta un esfuerzo especial de concentración o de análisis. Te puedes sumergir en el texto en lugar de estar preocupado si no has entendido algo, ir a otras fuentes para terminar de comprender el texto. Eso es así. Habéis publicado La Alegría del Evangelio, también publicasteis en su día la primera encíclica, esta famosa encíclica supuestamente escrita a 4 manos. Tenéis intención, entiendo, de seguir por esta línea y publicar en la medida de lo posible, porque esto ya también entra dentro de todo tipo de cuestionamientos, razonamientos y negociaciones. Claro, nos debemos a nuestro público, de alguna manera, y no solamente a nuestro público, sino que realmente forma parte de la misión y del carisma de San Pablo, de la editorial San Pablo, el ofrecer a los fieles, ofrecer al pueblo de Dios, pues la luz pues del magisterio y de la sabiduría de la Iglesia, y en este caso de los documentos, como en este caso es un documento programático, es decir, nos marca un poco el rumbo, es una hoja de ruta para los cristianos. Así es. También habéis publicado recientemente un libro que, sin hablar de Francisco, tiene mucho que ver con estos nuevos aires de los que estamos hablando. Es una conversación, un diálogo, un debate, una confrontación de ideas entre dos buenos amigos que en principio desde fuera podrían parecer dos personajes enfrentados, que es el prefecto de Doctrina de la Fe, Gerhard Müller, y el padre de la Teología de la Liberación, Gustavo Gutiérrez. Del lado de los pobres, Teología de la Liberación. Un título muy, muy atractivo y un libro muy sugerente también. Un libro en el que parece que, al menos por primera vez parece que se encamina a un debate sin la prerrogativa de tenéis que reconocer que estáis equivocados o la razón está de nuestra parte o no está de la nuestra, sino que caminando hacia lo esencial. Entronca un poco con la dinámica del propio Francisco, sin tener en principio nada que ver Francisco con todo esto. La verdad es que está muy bien visto el que esa relación entre la exhortación apostólica, que nos invita a ser una iglesia en salida, una iglesia que va al encuentro del otro, en todos los ámbitos, también en el de las ideas, en el de la teología, en el de la cultura, en el de la política, en el de la praxis, en la práctica eclesial, o el estilo de iglesia, digamos, y que además viene firmada de la mano de un papa que procede precisamente de la cuna de la teología de la liberación. Por lo tanto, esa relación es evidente. Bueno, yo creo que también has expresado muy bien cuando has dicho que este libro que es una novedad, está ahora mismo en las librerías, pero acaba de ser editado. Yo creo que la clave es una palabra que tú has mencionado que me parece perfecta, que es la de diálogo. Es decir, es un punto de inflexión, porque si en algunos momentos en la historia de la Iglesia reciente, con razón o sin ella, pero sí que el público percibía como que había una cerrazón a este diálogo, había como unas posturas muy enquistadas, muy separadas, muy cerradas, poco proclives al diálogo. Pues efectivamente en este punto marca un hito en la marcha de la Iglesia el hecho de que los dos grandes pesos pesados que tendrían algo que decir en ese diálogo o en ese encontronazo, como son el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Müller, o el padre de la Teología de la Liberación, Gustavo Gutiérrez, se sienten tranquilamente para charlar, así como estamos haciendo tú y yo ahora en este momento, y realmente hacer que en posturas vean que tienen mucho más en común. El encuentro siempre favorece, el encuentro y el diálogo siempre favorece la y esa es un poco la oferta, es decir, se nos invita a eso, a ser dialogantes. Evidentemente, para que un diálogo sea enriquecedor, aparte de esa predisposición a intentar comprender el punto de vista del otro y aceptar lo que pueda haber de verdad en su planteamiento, también tiene que estar uno bien formado
para ser capaz de debatir o incluso llegar a discutir con un cierto rango. De defender las propias ideas no claro. O sea, no es ni la oposición por oposición ni la aceptación acrítica. Entonces, este libro, precisamente, lo que es un libro que yo recomendaría en este momento a cualquier cristiano que quiera estar al corriente de los vientos que soplan en la Iglesia, de los diversos enfoques que podemos encontrar en la teología actual, y que clarifica mucho el panorama. Quiero decir, es como una bocanada de aire fresco para entender que, bueno, pues que la teología no es única y exclusivamente la que se ha hecho desde Europa, que hay una cierta teología de la liberación que proviene de Latinoamérica que puede ser aceptada, revisada en algunos puntos, pero que en cualquier caso existe la posibilidad de un diálogo muy fructífero y muy enriquecedor. Y sobre todo que estamos hablando de una teología en un mundo en el que ya no existen unos muros que posibilitaban no sé si decir desviaciones, pero una orientación de cierta teología hacia unos condicionamientos políticos concretos. Bergoglio no es un teólogo de la liberación, pero sí es verdad que es un teólogo del pueblo. O sea, la teología de la liberación y la teología del pueblo, igual que entiendo cualquier tipo de teología, debían beber de las fuentes del Evangelio, y en este caso beben de esa opción preferencial por los pobres, los excluidos y demás, con determinados tamices, evidentemente, con determinadas troncos comunes y diferencias, pero al final estamos hablando es evangelio puro y duro. Es que realmente y de esa opción, la opción preferencial por los pobres, aparte de estar en el Concilio Vaticano II, es que está en el Evangelio. Es decir, por lo tanto, no serviría de nada que estuviera en el concilio si no estuviera en el Evangelio. Efectivamente, entonces hay que volver al núcleo esencial de la fe, y el núcleo esencial por la fe es la opción por aquellos que más necesitan que se practique con ellos la justicia, la paz y la misericordia de Dios. Entonces, bueno, pues indudablemente estar del lado de los pobres es un planteamiento que no puede ser, ni siquiera es privativo de una teología de la liberación es decir, es que no sería posible una teología cualquiera que fuera su nombre. Sí, no sería posible el mismo cristianismo si no optase por los desfavorecidos. Como Jesús de Nazaret por los necesitados, aunque las pobrezas también hay que decir que son de muchos signos, ¿verdad? Entonces las pobrezas puede haber pobrezas también aunque no sean pobrezas materiales, además pues pobrezas culturales, pobrezas existenciales, pobrezas y todo tipo de sufrimientos, y además y ahí es donde tenemos que estar, ¿no? De todo tipo. Estoy intentando hilar hacia otro tema. Tema delicado. Siempre es un tema delicado hablar del demonio, hablar del diablo y hablar del exorcismo, porque tenemos la imagen de la televisión, del cine, de cosas que se han hecho, en algunos casos que no se han hecho mal, pero que en todo caso no reflejan absolutamente la realidad de lo que es un exorcismo. Vosotros ya habéis colaborado en alguna ocasión con el Padre Amorth. Ahora publiqué en un libro que no es solo del Padre Amorth, que ya conocíamos un poco cuál es su tesis, un teólogo, un sacerdote ya muchísimos años llevan practicando exorcismos, sino que también contáis con Paolo Rodari, que es un magnífico compañero. El signo del exorcista, mis últimas batallas contra Satanás. Cuéntanos un poco. Bueno, para nuestros espectadores que no conozcan al Padre Amorth, el Padre Amorth es un experimentado... Es paulino, es un sacerdote paulino que, bueno, pues que desde hace muchísimos años pues se ha especializado, digamos, podríamos decir, en este tema de los exorcismos. Entonces es un gran especialista de este aspecto de la realidad, un poco que a veces no se quiere ver o no se quiere identificar. Sí, hablar del demonio es muy extraño en la sociedad. Claro, porque lo que tú has dicho muy bien, es decir, hay mucha carga de sensacionalismo, mucha película de Hollywood que se ha cebado en este tema. Entonces, bueno, pues la realidad, igual que el bien es una realidad de nuestra existencia, pues, y los cristianos sabemos algo de esto, la presencia del mal, la presencia de aquel que la Escritura llama el padre de la mentira, pues bueno, pues tiene sus manifestaciones, tiene sus
sus indicios en la vida cotidiana. Y el Padre Amorth, pues es un experto, conocedor, investigador y descubridor de estos indicios, de estos signos de la presencia del mal, que bueno, pues que de alguna manera está siempre presente en nuestras vidas, de alguna manera combatiendo esa tendencia que hay en nosotros también a buscar el bien, la luz, la verdad. Entonces, este libro lo que tiene es que recoge testimonios de primera mano. No es teórico, no es teología sobre en ese ámbito que se llama la demonología y tal, sino que lo que recoge realmente son casos reales, verídicos, conocidos directamente por el Padre Amorth, pues de vidas humanas en las que esta presencia del mal se ha hecho evidente, patente, y que han experimentado pues una liberación al conocer o que pues han entrado en un proceso de confrontación, digamos, con la experiencia de Dios, y entonces eso es lo que se llama exorcismo realmente. Entonces es un poco el que en la persona, en el centro de una persona, termine triunfando el bien y no el mal. También es un aviso para navegantes, porque nos ayuda a identificar, a descubrir aspectos del mal a los que no les damos demasiada importancia en nuestra vida cotidiana. Pues temas como, yo desde Halloween me estoy acordando ahora que ha sido recientemente, que no vamos a decir que todo sea malo, pero que tiene algunos planteamientos que hay que tener cuidado con ellos. Dejar que se nos cuelen aspectos videntes varios claro. en la televisión, es decir, hay cuestiones ahí para las cuales el cristiano tiene que tener una mirada lúcida. Y este libro lo que hace es ayudar a abrir los ojos. Vamos a cambiar de tema radicalmente, creo. Bueno. Atlas históricos de la liturgia. Bueno, te iba a decir, iba a intentar hilarlo, pero no es. Hay liturgias de exorcismo, pero no tiene mucho que ver. Este es un libro, una preciosidad. Hacéis varios libros de este tipo Atlas y demás. Sí. Yo recuerdo uno especial de Juan María Laboa, pero son muy llamativos. Tienen, no sé qué público objetivo tienen, pero deberían estar dentro de no solo de las carreras de arte, sino ya en los institutos, para poder entender muchísimas cosas de las que conforman la sociedad y la cultura occidental. Háblanos un poco de este Atlas histórico de la liturgia. Muy bien, pues mira, estos son libros que nos gusta editar en San Pablo pues cada cierto tiempo, porque son libros que creemos que aportan mucho a la cultura cristiana. Y como te decía, entre digamos el cometido o la misión principal de la editorial San Pablo es también todo lo que sea la evangelización de la cultura. Por tanto, pues son libros que aportan ya no solamente información, sino un acopio de imágenes, de belleza extra, digamos, que también forma parte de nuestra fe, de nuestra tradición cristiana. Y bueno, pues este libro lo que pretende ser, y yo creo que lo consigue plenamente, es hacer un recorrido por la historia y por la inmensa riqueza de la liturgia cristiana en todo el mundo y en todas las épocas, con una cantidad de fotografías originales y de mapas e información que de alguna manera también nos ayuda a conocer mejor y a situarnos en una realidad que no es solo europea, que no es solo del pasado, sino que conforma un presente riquísimo, que es nuestro legado histórico, pero que también es nuestro presente y nuestro futuro, porque también este libro aborda una visión al horizonte, el presente, de cómo se celebra la fe, cómo se alaba a Dios, cómo nos reunimos los cristianos para celebrar nuestra fe en todo el mundo, y cuáles son las líneas, digamos, de desarrollo futuro. Con lo cual es un tratado completo de liturgia, aunque es verdad que, puesto que tenemos un pasado muy largo, muy amplio, se centra principalmente en el recorrido histórico, pero hay no que deja de conocer tocar el presente claro. y el futuro, que de alguna manera hunden sus raíces, es como un árbol, ¿no?, que proyecta sus ramas, pero gracias a que tiene unas raíces profundas. Está viendo aquí el esbozo de Niemeyer para la Catedral de Brasilia, estamos hablando de los años 70. Sí. Entonces, francamente, yo creo que es un...
es un tratado, pero de alguna manera se lee con enorme satisfacción. Es muy bonito de ver, de contemplar y de leer. Y yo lo digo mucho, en estos días me parece que es incluso un regalo precioso, ¿no? Para las Navidades o para cualquier época. Sí que lo es. Además, muchas veces tendemos a ver cuadros, tapices, iglesias antiguas como solo desde el punto de vista artístico, pero hay que tener en cuenta que durante muchísimos siglos muchas personas la única oportunidad que tenían de conocer la historia de Jesús, la historia del Evangelio, era o bien en algunas prédicas que no estaban dentro de lo habitual, y sobre todo dándose paseos por las girolas, por los interiores de las iglesias, todo el románico, todo el gótico. Yo recuerdo especialmente un viaje a París, como dando la vuelta a la girola de Notre Dame te daba cuenta de toda la historia de la salvación. Claro. Y era espectacular, y te imaginabas en el siglo XII, en el siglo XIII, viendo estas personas que no han tenido la suerte que tenemos otros de tener una formación, están viendo Antiguo Testamento y están viendo Evangelio a través de estos recursos, que también forman parte de la liturgia, que no deja de ser una parte más de la vida de la Iglesia, que también tendemos a diferenciar liturgia, acción social. Es que realmente ahí es donde celebramos digamos, los misterios centrales de aquello que nos da vida, de aquello que nos da experiencia. Volviendo un poco, recapitulando a la exhortación apostólica de la alegría de evangelizar y del Evangelio, de esa plenitud de vida, de esa alegría, es de donde han nacido precisamente tanto las celebraciones litúrgicas y la liturgia de la Iglesia, como estos espacios físicos de los que hablas, las iglesias, catedrales, ermitas, y toda la simbología que es abundante y rica de la liturgia cristiana, que justamente viene a condensar y a expresar de la manera que necesita el ser humano, porque el ser humano necesita tocar, necesita ver, necesita contemplar. Y claro, las ideas, los conceptos abstractos, no. Entonces, de alguna manera, necesitamos los lugares donde nos congregamos para celebrar esta fe, y unos espacios y unas simbologías y unos ritos que son precisamente aquellos que nos dan la alegría y la vida que después pretendemos comunicar de una manera optimista, esperanzada y tal, como nos dice la exhortación. Sí, en aquel tiempo también fue una razón de la fe a través de todo va unido, arte, claro, todo evidentemente. Ricardo, hablemos un poco del futuro más inmediato. Muy bien. Empezamos año nuevo. ¿Qué líneas pensáis trabajar? ¿Qué novedades nos puedes anunciar en la medida de lo posible? ¿Hacia dónde va a ir San Pablo Editorial en estos meses? Pues mira, tenemos varios. Por un lado, siempre estamos atentos a los acontecimientos de la Iglesia universal. En este momento, pues te podría mencionar que todo el año 2014 va a ser un año de preparación para el Encuentro Mundial de las Familias, que será en 2015. Filadelfia, en Filadelfia. Esto es. Pero la Iglesia pues se marca como uno de los objetivos prioritarios del año 2014 bueno, pues así como este ha sido el año de la fe, pues de alguna manera, dentro de esa continuación del año de la fe, pero es, digamos, de alguna manera aterrizar en un ámbito clave de la sociedad y de la experiencia humana, que es el de la familia. Sí, tenemos un sínodo en octubre. Efectivamente. Y estamos ahora preparando. Entonces, pues ahí habrá pues una serie de productos, de novedades, de proyectos y de obras interesantes relacionadas con todo el ámbito de la familia. Hay otros eventos también significativos a lo largo de 2014. También pues, se me ocurre en este momento la canonización de Juan Pablo II y de Juan XXIII, pontífices significativos donde los haya para tantas generaciones y para tantas personas. Cierto. Y también vamos a tener pues un tratamiento especial de ello. Bien, te diría, esas por ejemplo son, es decir, el capítulo de todo lo que son acontecimientos eclesiales, siempre estamos muy atentos. Si existe alguna nueva encíclica, pues ahí estaremos, tú lo decías al principio de la entrevista, estaremos y responderemos ágilmente a la demanda de... Otro día hablaremos de eso, pero es
ciertamente complicado sacar un libro tan rápido, porque no creo que lo tengáis la encíclica o la exhortación apostólica un mes antes. No, esto es muy rápido. Lo que pasa es que como tampoco nos sorprende, porque ya son muchas, en tantos años de existencia de San Pablo en España, pues sí hay mecanismos para responder ágilmente, porque además realmente el libro es un medio que compite con la imagen, con la televisión. Cierto. Entonces, cuando la noticia se difunde en los medios de comunicación audiovisual, en la televisión, la demanda genera una expectación que hay que responder, y hay pero que es responder, inmediata, claro. Y hay que, entonces, bueno, pues Cierto. de alguna manera hay que ser muy ágiles en ese sentido. Yo creo que lo vamos consiguiendo, y esperemos que eso sea siempre así. Y luego, pues nada, no abandonamos ni mucho menos pues nuestras líneas, las grandes líneas editoriales de siempre, la espiritualidad, el acompañamiento espiritual. Tenemos bastantes colecciones y tenemos idea de ampliarlas en relación a todos los temas digamos, de psicología, educación, un poco también la parte de un poco reconstruir al ser humano, que a veces está muy dañado, incluso en esos planos, ¿no? Planos existenciales, planos de su psique, vamos a decir, más que del espíritu, ¿no? Entonces, pues también ahí va a haber una serie de colecciones, de autores, de obras nuevas. En fin, hay muchas novedades este 2014. Va a haber muchos... Sí, se presenta animadito a nivel editorial y también a nivel eclesial, porque son 8 para 9 meses ya de pontificado, pero llevamos un año ciertamente movido desde antes de la renuncia de Benedicto, y se nos abren horizontes que yo no sé, no como Paulino, porque no lo eres, pero como creyente, sí me gustaría preguntarte, ¿cómo estás viviendo este nuevo momento? Porque para mejor o para peor es un momento absolutamente nuevo que al menos yo no había vivido en la Iglesia. Sí, en estos días incluso podemos haber leído o escuchado una expresión que se hizo famosa, se hizo célebre en los años del Concilio Vaticano II, y que de alguna manera parece que vuelve a campear, ¿no? en estos días, que es lo de estamos viendo una primavera de la Iglesia. Bien, ¿cómo lo estoy viviendo? Pues vamos a ver. Papa Francisco no es revolucionario en el fondo, pero sí lo es en las formas. Es decir, lo grande que está sucediendo es que está volviendo a remitirnos, a ponernos frente a lo fundamental, a lo esencial, ¿no? Él hace muchísimo hincapié en la importancia de la oración, en la importancia de redescubrir en el encuentro personal con Dios, el Dios de Jesús, en la oración, ese amor, esa misericordia, esa vida con mayúscula a la que estamos llamados. Pero efectivamente, desde ahí no podemos quedarnos ahí. Claro. Y entonces según se dice una cosa, se dice inmediatamente la otra. Nos lanza a un compromiso fuerte de anuncio del Evangelio, de compromiso con los hombres, de opción por los más necesitados, por los pobres, tal. Entonces, bueno, pues ese equilibrio es maravilloso. Y luego, de alguna manera, digamos que diciendo o centrándose en el mensaje permanente del Evangelio, lo que sí que está es renovando con una energía nueva y con un estilo nuevo la presencia de la Iglesia, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que después de un papa teólogo, pues nos viene muy bien es una gracia de Dios. No es que nos venga muy bien, sino que es un regalo inmenso de Dios el poder tener un papa que nos vuelve a poner frente a lo esencial y a hablarnos con un lenguaje sencillo al corazón, y recordarnos que somos corresponsables, que todos tenemos que cuidar de todos, pero desde ahí, desde ese descubrir que Dios cuida de todos nosotros, y nosotros desde ahí podemos cuidar unos de otros. Pues vayamos con ello, y también a través de los libros, a través de la información, a través de todos los canales que se nos ofrecen en el mundo de hoy para seguir anunciando, cada uno dentro de nuestros talentos y de nuestras posibilidades, la
la alegría del Evangelio. Ricardo, ha sido un placer la sonrisa que no se nos olvide. Eso es. La sonrisa es el primer medio de evangelización y desde ahí ya todos los tecnológicos. Pues nos vamos con una sonrisa entonces. Muy bien. Esta es tu casa, muchas gracias por venir y contarnos las novedades y tendremos ocasión en los próximos meses de seguir hablando. Pues muchas gracias a vosotros. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.